Perfecto, ¿nos van a... Listo, listo, podemos empezar. Ok, perfecto. Buenas tardes. Nos proponemos ahora escuchar la última parte de esta jornada del simposio. Ahora va a presentar la profesora Claudia Marcela Gómez Herrera. La profesora Claudia es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Santo Tomás. Es filósofa graduada con mención meritoria de la Universidad Libre de Colombia. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses se centran en temas de la filosofía hermenéutica y la filosofía francesa contemporánea y pertenece al grupo de investigación La Hermenéutica en la Discusión Filosófica Contemporánea. La ponencia que va a leer la profesora Claudia tiene por título La alteridad y el pensar sobre el carácter imprescindible de la experiencia del otro en la comprensión de sí y del mundo en Heidegger. Doy la palabra a la profesora. Eh, ¿Se alcanza a escuchar ahí? Sí, Sí. Alteridad, bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de Antioquia por realizar el simposio y pues evidentemente por recibir mi propuesta. Mi ponencia se intitula La alteridad y el pensar sobre el carácter imprescindible de la experiencia de lo otro en la comprensión de sí y del mundo. La ponencia como tal aspiraba a desarrollar muchísimo más el tema del comprender y sin embargo me di cuenta que, y se darán cuenta en la última parte, tengo como una suerte de ambigüedad en el asunto y es que la experiencia de lo otro implicaría tanto un extrañamiento como una comprensión de sí y pues eso tiene unas implicaciones, digamos, que me gustaría analizar muchísimo más profundo y que no era posible en este espacio. Alteridad a pensar sobre el carácter imprescindible de la experiencia de lo otro en la comprensión de sí y del mundo en Heidegger. En medio de un simposio intitulado Instancias de extrañeza, alteridad y excedencia del sentido, no hacemos más que atender al reclamo del ser. Él nos exige e impulsa a responder a su interpelación, a demorarnos en lo absolutamente otro y meditar acerca del rol que ostenta en la experiencia del sentido. Pero, ¿queremos responder semejante reclamo? ¿Cómo? ¿Está lo otro en este recinto? ¿Está en el espacio de una academia que se ha dedicado a reflexionar especialmente acerca de lo mismo? Y si lo otro está ausente, ¿cómo lograr que se presente para acceder a él y atisbar su lugar en la comprensión? Y si lo otro adviniese, ¿querríamos escucharlo mientras dejamos de oír el bullicio familiar de lo mismo? Es decir, ¿estaríamos dispuestos a abandonar voluntariamente la familiaridad para abrirnos a la extrañeza? Y si estuviésemos inclinados a dejarnos interpelar por la alteridad, ¿qué podríamos decir de aquello que resiste a ser asido por el lenguaje? El preguntar, entendido como parte de un método académico y racional, establece una ruta, nos ubica en determinado punto, anticipa la dirección hacia la que se debe dirigir la mirada y los pasos a recorrer en orden de ofrecer una respuesta. Anticipar es identificar quién o qué es lo otro por el que se pregunta. Es arrebatarle su alteridad y proyectar en ella prejuicios teóricos y morales que impiden que advenga a nosotros por lo que es. El reclamo que se impone al pensar, sin embargo, me demanda meditar acerca de lo representable y conceptualizable. Lo absolutamente otro rehúsa la racionalidad que aspira a conocerlo para responder teoréticamente por él. Preguntar por lo otro parece, entonces, un ejercicio de la violencia metafísica característica del pensar racional. Pero esta violencia posee otra faceta indisociable de la conceptualización que encierra a lo otro en lo mismo, a saber, querer, poder, lograr, acceder, voluntariedad, son palabras asociables a la intención de un sujeto, incitan la representación de un yo que intencionalmente acepta, planea y desea dirigirse al otro. La alteridad escapa de la voluntad que aspira a atraparla teóricamente solo porque quiere querer. Pero entonces, ¿es lícito todavía preguntar o debemos dar por zanjada la cuestión y simplemente dirigir el pensamiento hacia pastos más verdes y accesibles? ¿Qué decir entonces acerca de la alteridad desde las reflexiones heideggerianas y del carácter imprescindible de lo otro en la comprensión de sí y del mundo? Para asistir al advenimiento de lo absolutamente otro, se requiere abandonar la racionalidad que ejerce violencia contra él, despertando el pensar genuino, meditativo y sereno. Pero en modo alguno es requisito detener la reflexión a la expectativa de que lo otro se devele.
La palabra expectativa, que es la que se utiliza para traducir este término en Heidegger, proviene del latín expectatum. Cabe decir además que es una muy buena traducción y verán por qué. Se emplea para indicar con ella la esperanza de realizar o conseguir algo, la posibilidad razonable de que algo suceda. Quien detiene la reflexión expectante de lo otro recae en el ámbito del pensamiento racional, incapaz de atender al acontecimiento. Si atendemos a las reflexiones del Heidegger tardío, aquí no hay expectativas, pero sí esperamos. La espera, del latín esperare, acaece al pensar genuino y prescinde de la representación de un objeto determinado. Ella también indica tener esperanza, pero en términos de fe. La espera supondría la creencia en que si persistimos en este sitio, y en este caso en el preguntar, y los vientos no son favorables, presuntamente lo otro acontecerá. Esperare, tener esperanza, según Isodoro de Sevilla, se llama así porque viene a ser como el pie para caminar, como si dijéramos es pie, es pez. Su contrario es la desesperación, porque allí donde faltan los pies no hay posibilidad alguna de andar. Quien está a la expectativa no actúa ni toma una determinación hasta que algo suceda, hasta que pueda anticipar cuál es la mejor posibilidad para elegir. Quien está expectante de lo otro no tiene los pies listos y es susceptible de desesperar hasta perder la posibilidad de andar. Desespero producto del aburrimiento, la quietud y la ausencia de acción. Cabe recordar que uno de los mayores miedos que presenta Heidegger en textos como La pregunta por la técnica o La época de la imagen del mundo incumbe a que el ser humano pierda la capacidad de pensar genuinamente. En la época de la técnica, el primado de la racionalidad exige un estar siempre en movimiento, la anticipación y la planeación de cada minuto del día. Pero además es un pensar mecánico que cada vez más reprime lo inesperado, lo otro. En nuestra época es errónea la quietud, la falta de productividad y la ausencia de cálculo que determine la ruta que adoptará la acción. Quien espera por su parte no para de actuar. Tiene los pies listos para andar y todavía podría recorrer el camino del pensar. En el preguntar genuino, aquel que se impone a nosotros, aquel que surge de un develamiento de nuestra situación, aquel que es en sí mismo un acontecimiento, la espera abre un camino. La diferencia entre la ruta, como se señaló al inicio, respecto de la pregunta metodológica y anticipatoria, y el camino, es que la primera es una planificación. El camino, por su parte, no solo no prevé un objeto, sino que además no necesariamente conduce a algún lado. La ruta solo se emplea porque nos permite arribar a un punto determinado. Los caminos del bosque, como afirma Jean-Pierre Charaset, no son recorridos para llegar a otro lugar, sino por la experiencia misma del caminar, del pensar. En otras palabras, debemos insistir en la pregunta por lo otro, esperando experimentar su interpelación. Introducir el otro en Heidegger, apelando a la expectativa y la espera, a los modos en los que experimentamos el advenir, la dimensión del futuro, en el pensar racional, esto es técnico, calculador y mecánico, y en el pensar meditativo, respectivamente, es una excusa para insistir en la brecha que Heidegger señala entre ambos. La racionalidad es activa, intencional, predictiva, deseante, expectante. Usa la palabra violentando la heterogeneidad del mundo y al acontecimiento al pretender atraparlos en el concepto. Ella se estima a sí misma como un yo dueña de sí y del mundo, juzgándolo desde sí o desde lo mismo, libre por completo para actuar, y cree que su discurso da cuenta de la totalidad. El pensar meditativo es la antítesis de lo racional. No hay expectativa, es decir, no hay anticipación activa que despierte al pensar genuino. El querer, el ejercicio de una voluntad, prevé su objeto, lo representa, así como al fin que con él busca satisfacer. Pero el pensar sereno no quiere. Su surgir no tiene objeto ni telos porque no se da con anterioridad al acontecimiento que lo despierta apropiándose de él. Como lo indica Heidegger en Diálogo para un camino de bosque, que creo que es la traducción, cuando en el diálogo se medita acerca de la esencia del pensar, él quiere no querer. Es decir, para devenir sereno, según Heidegger, se requiere abdicar de todo tipo de voluntad. Querer no querer es la expresión de un anhelo, que el día de hoy compartimos todos los asistentes a este simposio, por dejar que lo radicalmente otro nos interpele sin que intervenga representación alguna, sin que querramos atraparlo nuevamente en el concepto.
El no querer del pensar, sin embargo, tampoco es involuntariedad. No es la imposición de la acción determinada por un agente externo que me obliga a actuar contra mi voluntad. El querer no querer heideggeriano tiene otro sentido que excede la pretensión de abandonar la voluntad. Indica que el pensar sereno no es activo, no puede serlo, porque nuevamente ello lo ubicaría en la representación y, por ende, sería indistinguible del pensar racional. Se dice en el diálogo, el investigador dice en el diálogo, la serenidad es, por tanto, puesta en obra desde otra parte, responde el profesor, no puesta en obra, sino otorgada. El erudito, aunque todavía no sé lo que quiere decir la palabra serenidad, vislumbro de modo aproximado que se despierta cuando a nuestro ser le es otorgado el comprometerse con lo que es o no, con lo que no es un querer. El investigador responde, habla usted sin cesar de un dejar, lo que suscita la impresión de que con ello se refiere a algún tipo de pasividad. Con todo, creo entender que no se trata en modo inerme de dejarlas ir a las cosas a la deriva. El pensar sereno no persigue activamente al acontecimiento que fractura, transforma y excede a la palabra. La alteridad más bien irrumpe, nos incita a un compromiso con eso otro que emerge y se devela al pensar, nos otorga el impulso para actuar. Pensar no es, sin embargo, y como se mencionó, un acto involuntario, sino mantener viva la disposición que nos llamará a la acción de cara al acontecimiento. La ausencia de un carácter activo del pensar no debe inducirnos al error de creer que la serenidad aguarda pasivamente al acontecimiento del ser. ¿Acaso un cirujano, cuando se enfrenta a un caso clínico totalmente inédito en mitad de una cirugía de emergencia, se detiene para que el ser le devele la respuesta? ¿Deja el poeta de escribir para que el ser le susurre el poema perfecto al oído? ¿Evitamos ver el rostro de los otros para que la injusticia y el sufrimiento se desoculten? ¿Dejamos de salir a la calle para que el amor toque a nuestra puerta? El cirujano, si es un buen cirujano, claro está, no repasa mentalmente uno a uno los procedimientos y pasos que aprendió en sus clases en la Facultad de Medicina, a la expectativa de hallar en ellos la respuesta, pero tampoco detiene la cirugía. El pensar responde a eso otro que se le presenta dejándolo tomar el mando, por así decir, de la acción. Las manos del cirujano responden, saben qué hacer, qué evitar, cómo moverse. No hay segundos que perder en una planificación racional. El poeta no encuentra el poema perfecto siguiendo teorías y youtubers que le expliquen el deber ser de la poesía, pero tampoco deja simplemente de escribir. Escribiendo cada día, el poeta espera que la palabra lo posea y lo guíe. La injusticia y el sufrimiento no son susceptibles de expresarse si antes no hemos visto y sido interpelados por el dolor del otro. Por último, no nos enamoramos de la persona que cumple con un listado de requisitos que la hacen ideal para nosotros, pero tampoco dejando interactuar con otros. En el amor, el otro irrumpe de los modos más inesperados posibles. El pensar sereno no es mera espontaneidad o instinto. No todos los cirujanos son capaces de ciertas hazañas, no todos los poetas se dejan poseer por la palabra, no todos reconocemos el dolor de otros y nos abocamos a luchar contra la injusticia, y no nos enamoramos todos los días. Bueno, no todos. Por el contrario, en Heidegger, la serenidad exige a veces un esfuerzo superior, exige un largo entrenamiento, requiere cuidados aún más delicados que cualquier otro oficio auténtico, pero también, como el campesino, debe saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar. El carácter discordante de los ejemplos empleados anteriormente funge de excusa para realizar las siguientes aclaraciones. En primer lugar, si bien es evidente que la alteridad no puede ni debe ser pensada solo en términos de un tú, o tendríamos que excluir al animal, la planta, a la experiencia de fenómenos como la enfermedad, etc., Heidegger no enfatiza explícitamente a lo otro pensado como un tú. Algunos comentaristas cuestionarán a Heidegger por no ahondar en nuestra relación con los otros, El reducido espacio que se dedica al tú, al ser con o al mit-sein, en ser y tiempo, hace parte de la estructura argumentativa de una crítica tal. Como señala Levinas en Totalidad de Infinito, en la exposición heideggeriana del ser con, lo otro es un ego o lo mismo que yo. Este tipo de críticas además sostienen que en ser y tiempo hay una objetivación de los otros porque ellos son comprendidos o bien como un conjunto homogéneo, como el Dasman, o son lo semejante a sí mismo.
Aquí no pretendo desarrollar una defensa de Heidegger. El interés en esta ponencia reside en que los textos tardíos dedicados al pensar, y sin embargo, es posible decir que Ser y Tiempo fue una obra cuyo propósito era la elaboración de una ontología fundamental. Para intentar siquiera cumplir con ese propósito, se requería de un análisis de los existenciarios o de las estructuras en las que siempre se despliega la existencia, para revelar cómo ellos son imprescindibles y comportan siempre un acceso al ser. En otras palabras, la relación con los otros sería inherente a la existencia y, ya en esta obra, indisociable de la comprensión de sí y del mundo. Pero dejando a un lado Ser y Tiempo y enfocándonos en el trabajo del Heidegger tardío, se debe decir que en este no hay referencias explícitas al tú como sí las había en el denominado periodo de la pregunta por el ser. Y sin embargo, es al menos curioso que uno de los textos dedicados a pensar esté constituido al modo de un diálogo. Desde mi perspectiva, Gadamer explota la reflexión y las conclusiones extraíbles de dicho texto en Verdad y Método. En un diálogo genuino, nos dice Gadamer, y se intuye en Heidegger, los interlocutores ansían reducir la opinión, no ansían reducir la opinión del otro o el arribo a un consenso, sino que es la cosa misma del pensar, el ser, el que los conduce a la verdad. En ambos casos, además, el otro sigue siendo otro. La renuencia de Heidegger a ahondar en la relevancia del tú en la experiencia deriva de que la pregunta que ocupó sus meditaciones fue por el ser. Heidegger nunca pretendió elaborar una ética, mas el acontecimiento, la donación del ser que acaece en el diálogo, hace patente que el otro, el tú, tiene un lugar preferencial en el advenimiento de la verdad e incluso puede ser él lo otro. En segundo lugar, así como la alteridad no puede ser pensada solo en términos de un tú, la variedad de ejemplos responde a que el pensar en este contexto no puede reducirse a la reflexión de pensadores y poetas como lo interpretan algunos comentaristas. Si bien algunas sentencias heideggerianas podrían sustentar esas interpretaciones, también es posible argumentar que el supuesto privilegio que se le otorga a ellos, a los pensadores y poetas, solo responde a que llevan el acontecimiento al lenguaje, la casa del ser. En la Carta sobre el Humanismo, pensar y actuar son sinónimos. Heidegger afirma, pero la esencia del actuar es llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, producir. Solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Ahora bien, lo que ante todo es el ser. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. La identificación entre el actuar y el pensar se reafirma en qué significa pensar. Allí Heidegger, cuestionando qué es lo más digno de pensar, el ser, afirma que ello ha sido imposible porque no salimos de la representación y por lo mismo falta, por tanto, acción y de ningún modo pensamiento. La supuesta restricción del pensar a la palabra no solo se difumina en los textos antes mencionados, sino que incluso pierde su lugar privilegiado en el origen de la obra de arte. Allí se cuestiona la violencia contra la cosa que se halla en el intento de su conceptualización, violencia que no analizamos teóricamente, sino que sentimos. Al respecto, Heidegger pregunta, ¿qué valor tiene el sentimiento si el derecho a la palabra es el pensar? Pero con todo, dice Heidegger, abro comillas, pero con todo, tal vez lo que en este y otros casos parecidos llamamos sentimiento o estado de ánimo, sea más razonable. Esto es, más receptivo y sensible por el hecho de estar más abierto al ser que cualquier tipo de razón, ya que ésta se ha convertido mientras tanto en ratio y por lo tanto ha sido mal interpretada como racional. El lenguaje proposicional ha sido la herramienta de la racionalidad y, por ende, es más difícil un pensar sereno si solo nos atenemos al lenguaje. El cuerpo, los estados y temples de ánimo piensan. El cuerpo sabe qué hace y cómo hacerlo, sabe responder ante lo otro que acontece. La relación entre el pensar y el actuar impone la pregunta acerca de cómo llevar a cabo la relación con el ser. ¿No se decía antes que hay una necesidad de abdicar de la voluntad? ¿Cómo no querer actuar para actuar? La ausencia de una definición de lo otro, del acontecimiento, siempre singular, como lo distingue Otto Pogler, impone que sea requisito meditar no acerca de quién o qué es lo otro, sino de nuestra experiencia de lo otro, del pensar.
En los ejemplos señalados, la acción no responde a una elección, el cirujano no elige continuar o no su cirugía, lo hace. El sentido se impone en él, pero a la vez, él es quien lleva a cabo su relación con el ser. El pensar supera el dualismo activo-pasivo. Reiterar en la superación del dualismo en el que reside la racionalidad se debe a que tampoco podemos distinguir a la acción en términos del resultado de una decisión. Es decir, yo no decido, el ser decide. El ser ahí es la fundación de la verdad del ser en una transformación del hombre a partir de la decisión por el ser, dice Heidegger en Meditación. La decisión es la instauración de la verdad, es tanto la transfiguración de nuestro horizonte de sentido como de los modos en los que nos comprendemos a nosotros mismos, a quienes somos. Lo otro nos transforma en la decisión de lo otro no adviene a cualquiera. El pensar sereno exige de un esfuerzo superior y un largo entrenamiento. El entrenamiento refiere más bien a la necesidad de insistir en el actuar. El cirujano o el poeta no pueden dejar de lado su hacer, porque estarían imposibilitados a responder al acontecimiento. El entrenamiento es solo dejar que el ser me interpele desde quien soy y mi saber. Y si es un entrenamiento, ¿cómo entrenar? ¿Cómo asegurar que asistiré al acontecimiento de lo otro y responderé a él? No hay garantía de que podremos atender a lo otro que se desoculta. Aquí resuena tanto el platonismo como el aristotelismo. No todo aquel que se expone al acontecimiento es capaz de aceptar la verdad que se nos dona, así como no todos los que salen de la caverna se ajustan a la verdad que se impone a la vista. Se requiere de la Bildung, término que Heidegger equipara a la paideia griega. Debemos forjar carácter para adecuarnos y actuar. Formación es, por lo tanto, imprimir carácter y dejarse guiar por una imagen. Pero nuevamente podemos preguntar, ¿cómo forjar ese carácter? Así como en la ética nicomaquea, la arete no se enseña y el frónimos no es quien aprende de un maestro o un libro a elegir el justo medio, sino que lo hace eligiendo el justo medio, el ser humano que piensa, según Heidegger, se forma pensando. ¿En qué significa pensar? Se nos recuerda que no se aprende a nadar leyendo, sino solamente saltando a la corriente. Hasta aquí he omitido dos elementos del pensar intencionalmente. El primero, la libertad. Aunque el pensar supera el dualismo activo-pasivo, él no resulta de la espontaneidad o cualquiera podría, en teoría, atender al acontecimiento. En Sobre la libertad, introducción a la filosofía, Heidegger se dedica a un análisis de la filosofía kantiana. Allí Heidegger expone cómo la espontaneidad para Kant es el modo de responder al problema de la libertad. Heidegger critica la definición kantiana de libertad porque la distingue negativamente, es decir, ella solo es un mero librarse de las restricciones naturales y culturales, desconociendo entonces al mundo al que pertenece el ser humano y del que depende su actuar. La espontaneidad es la explicación kantiana a las rupturas en una línea causal, espontaneidad que denomina libertad. Para Heidegger, el pensar es libre no porque prescinda del mundo y lo que acontece en él. Ser libre es saber adaptarse a la situación, responder a lo que acontece, así como lo hace el frónimos. Solo somos libres en el claro del ser, en las donaciones de sentido, destinos o épocas en las que pervivimos, porque en ellas se nos abren posibilidades en el mundo, podemos verlas por lo que son. Sin el ser humano estaría restringido al instinto y al entorno. El segundo elemento incumbe a cómo para la comprensión lo otro es imprescindible, tema al que aspiraba llegar la presente ponencia. De cara al acontecimiento, en la decisión de lo otro y en el actuar, ¿cómo veo yo a lo otro? ¿Lo veo desde las categorías de lo mismo? ¿Qué ocurre con la comprensión? ¿Por qué es imprescindible lo otro en la comprensión del mundo y de nosotros mismos? En el transcurso de la ponencia se ha insistido en que el advenir de lo otro trastoca y transforma los horizontes de sentido. El pensar racional intenta atrapar al acontecimiento, reducir las fracturas en la totalidad a partir de lo mismo, pero la alteridad siempre excede cualquier potencial conceptualización. Si se examina brevemente un acontecimiento político, como los movimientos que exigían derechos para las mujeres, las leyes surgidas de ellos cedían elementos básicos o derechos básicos y necesarios como el reconocimiento de la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a la educación y al trabajo. Pero el acontecimiento, la imposibilidad de asir a lo otro, en este caso la mujer,
por medio de conceptos o restricciones materiales, continúa aún hoy transgrediendo limitaciones sociales, culturales y estatales. El devenir del mundo depende de lo otro y la historia es la evidencia más patente de ello. Sin embargo, ¿qué ocurre conmigo cuando estoy de cara a lo otro? Aquí quisiera proponer que hay nuevamente un movimiento con dos facetas. Por un lado, el pensar experimenta el sido o el pasado como un rememorar que Heidegger distingue de manera similar a la reminiscencia platónica, un reconocimiento de quien ya somos. Un ejercicio introspectivo, reflexivo, en el que atisbo quién soy y que deriva de un morar en el sentido. Por otro lado, un extrañamiento de sí. Con lo otro, reconozco quién ya soy, pero también me veo como otro. ¿Sabe siempre el cirujano que era capaz de lidiar o no con eso otro? ¿Sabe el poeta que es capaz de dejar que el sentido del mundo le conduzca a la palabra? ¿Anticipábamos cómo actuaríamos al enamorarnos? En tanto que la decisión se impone a nosotros, suena apenas lógico considerar que hay un extrañamiento, una ausencia de reconocimiento de sí en el actuar. No puedo decir que yo, aquel que elige racionalmente, decido, y no obstante, no hay un desdoblamiento. No somos dos, el que actúa más allá de mi voluntad y yo, quien desea, somos uno solo. Soy una, pero me veo a mí misma como otra porque el acontecimiento se impuso sobre mí, porque no es habitual ver mi acción como un no querer. La reflexión de quiénes somos y a la par de vernos como otros para nosotros mismos pasan muchas veces desapercibidas. Ellos se denotan expresiones como no sabía que era capaz de hacer eso, no sé cómo ocurrió, no sé de dónde surgió esa idea. Estas dos facetas de la comprensión de sí se refuerzan cuando tras el acontecimiento muchas veces hay un esfuerzo activo por volver a pensar, por volver a responder al ser, como es el caso de escritores que solo logran terminar una obra buena, por repetir la hazaña del actuar. Entre más nos esforzamos por pensar, esto es, por responder al ser, el más nos esquiva. Pero para efectos de esta reflexión, supongamos que logramos formarnos en el pensar, aun si ese fuese el caso, abandonaría el actuar su indisociabilidad con la decisión de lo otro o del otro. Si el actuar es genuino, la decisión sigue siendo la de algo otro que se impone a mí. Lo otro es indisociable de la comprensión de mí mismo e incluso me permite atisbarme como otro para mí mismo. No porque no seamos capaces de pensar, sino porque desconocemos cómo desencadenar ese pensar en nosotros mismos. Al menos creo que ese es el sentido desde el cual se puede comprender el pequeño cuento Borges y yo que se halla en El Hacedor, dice Borges. Al otro, a Borges, es a quien se le ocurren cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir. Para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra. El tigre, un tigre. Yo he de quedar Borges. No en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges y ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora viene un espacio para preguntas, observaciones, intervenciones. Acá en el chat no hay ninguno reportado hasta el momento. Están elaborando. No creo, aquí la mitad son más tímidos y temidos que otra cosa. Sí, grabado. Me surgió la pregunta, no sé si su merced, o sea, no es propiamente el texto, sino si su merced podría o diría que podría hallar algunas conexiones, no sé, con ciertas filosofías orientales o ciertas perspectivas orientales, con lo expresado por Heidegger, con lo que su merced recoge Heidegger en el texto. A ver, sí, claro, hay de hecho una fuerte conexión. Uno podría revisar, por ejemplo, la carta a un amigo japonés, precisamente por eso, ¿no? Como en ese sentido, el japonés le escribe a Heidegger es porque encuentra unas relaciones entre el Tao y la nada, o entre el Tao y el Erasmus, ¿no? Hay un emerger del sentido que aquí se puso como acontecimiento que evidentemente tiene una cierta relación, en especial en las explicaciones que da Heidegger al respecto. En la filosofía oriental, por ejemplo, el cuadro, en ciertas filosofías orientales, ¿no? No podemos generalizar, pero cuando se hace un cuadro, cuando se pinta un cuadro, siempre hay un punto vacío en el cuadro a partir del cual emerge la imagen. Y esa pues básicamente es como la intención de pensar el Ereignis en Heidegger, de pensar el acontecimiento. No es exactamente un algo que no, sí, no es un algo el que abre mundo y el que abre el sentido, sino en realidad es la nada y el puro devenir, la pura contingencia, digamos, la que abre mundo y la que acabe transformando el mundo. Y eso es lo que se intenta pensar con el Erains. Lo que yo intentaba hacer en esta ponencia era pensar como el tema de la comprensión de sí, y la verdad es que encontré no solamente el texto de Borges, sino otros, y ahí queda aún más difícil pensar, por ejemplo, esas relaciones, porque ¿cómo puede pensar uno esto? ¿Es una conciencia? Entonces es que eso otro es el inconsciente, o sea, queda uno como con una cantidad de dudas, y no es eso, es simple y sencillamente como el no reconocer que no soy un ser racional siempre, ¿no? Acaba siendo como eso. Eh, y eso lo hace aún más interesante, por ejemplo, para compararlo con filosofías orientales, porque precisamente para ellos, pues evidentemente no hay una idea de razón en el sentido occidental, sino que hay otra perspectiva, otra manera de vivir el mundo, otros modos de vivir el mundo, y tendría uno que revisar si esos modos de vivir el mundo pueden asemejarse o no a lo que está proponiendo Heidegger con respecto a la espera o con respecto al pensar genuino. Hay un comentario en el chat, no sé si lo puedes leer o quieres que lo lea yo. O aquí hay una pregunta y ya miramos. Ah, dale, listo, listo. Sí, sí, sí. Dale. No sé, yo tenía una pregunta con respecto a lo último. No sé, o sea, significaría que de una u otra manera hay bueno, con lo del el escrito de Borges, hay un yo que es, digamos, ese yo que siente, piensa y lleva toda la razón, y hay otro que simplemente, no sé, se muestra de eso. O sea, ¿habría uno que es más original que otro, o uno es la razón y el otro es el sentir? No me queda muy Es claro que la diferencia. ese era el problema precisamente, por eso les dije como que esa es la parte que hubiera querido explorar más, pero evidentemente se queda corto porque no hay, digamos, hay investigaciones sobre la acción, pero al mismo tiempo no hay investigaciones sobre la acción que
exploren de manera suficientemente profunda esto para comprenderlo. Mi intuición es, pues que evidentemente no estamos divididos, esto no es un caso de doble personalidad ni mucho menos, sino que, no sé, muy al modo del texto de La bestia del soberano cuando explorábamos la novela de M.C. Test. Por una razón y es, digamos, nos hemos acostumbrado tanto a la razón, digamos, el hombre, no, en Heidegger al menos, y yo creería que él tiene razón, no solamente el ser humano ha sido racional, ¿no? Pero nos hemos como acostumbrado tanto a la razón que cuando la acción no es exactamente resultado de un querer, la asociamos con algo otro. Y entonces tiene que ser algo otro que actúa, y si es algo otro el que escribe, entonces hay dos Borges, ¿no? Hay un Borges que juega y que intenta separarse como de la necesidad de escribir, y está el otro Borges que sí responde al acontecimiento y deja que la palabra misma determine el texto. Es bien complejo porque entonces no es exactamente una división, sino más bien como una manera de autopercibirse que en realidad responde a eso, responde a la no comprensión de que toda acción no es resultado de un querer, resultado de un deseo, resultado de una intencionalidad. Hay que pensar, por ejemplo, y esos ejemplos son extremos. No sé, la mamá que levanta un carro para salvar a su hijo. Ay, no hay un o sea, ella evidentemente quiere salvar a su hijo, ¿no? Pero ella racionalmente sabe que no podría en teoría levantar el carro. Entonces, si hubiera un proceso racional, tocaría esperar la ambulancia. Pero el cuerpo sabe qué hacer. Ahí no hay racionalidad alguna, hay desespero, hay sufrimiento, hay una cantidad de sensaciones, pero no es exactamente una elaboración y un procedimiento racional. Y en tanto escapa cuando acaba la acción como, no sé cómo levanté el carro. Usted no sabe, pero su cuerpo sí, y ese es el punto, ¿no? Levantó el carro para salvar al niño, pero no es exactamente el resultado de un querer tradicional, voluntario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algo que me parece interesante además porque implica pensar la acción al margen del lenguaje, al margen, por ejemplo, de este tipo como de, no sé si llamarlas estructuras, no sé cómo, de la voluntad, de la intención, etcétera, etcétera, y pensar más bien un actuar que es capaz de responder al mundo de manera no necesariamente proposicional. Y qué implica, por eso decía yo al inicio, como, ¿qué implica o qué implicaciones tiene el que yo en esos momentos me vea como un otro? ¿Qué dice del ser humano incluso pensar que el hecho de que escape por un momento a la razón o por un instante a la razón implica verme a mí mismo como otro? Eso me parece que tiene una significación fuerte. Por un lado indicaría, como dice Heidegger, no es el único modo de actuar el racional, pero por el otro, pues que hay otras cosas que pueden intervenir, que son la sensibilidad, etcétera, etcétera, al margen de una planeación racional y al margen de un discurso. Y por eso hice la referencia al origen de la obra de arte, ¿no? El estado anímico está más cerca del sentido que el mismo discurso. O sea, puede estar más cerca del sentido que el mismo discurso. ¿Y eso qué implica? ¿Qué relaciones hay entre eso y el hacer particular, por ejemplo? Entonces, estas son las preguntas, digamos, que limitaban que la ponencia entrara solamente a eso, porque como se dan cuenta, pues son muchas. Pero la cuestión era hacer un análisis de ellas. Eso es lo que, digamos, la invitación de la ponencia es precisamente a pensar eso. Gracias por tu pregunta, Carlos. Me voy a permitir leer lo que aparece en el chat. Sí. Dice Najib, no es una pregunta, más bien un comentario que tiene que ver con una pregunta que surgió en la mañana sobre la despersonalización. No se trata de psicopatologizar el acto de pensarse, sino que me llama la atención ese modo de escribir cómo me pienso cuando me encuentro frente a la extrañeza de lo que me viene de manera inesperada. Me ha gustado mucho este abordaje. Sí, yo cuando estaba escribiendo la ponencia precisamente tenía esa impresión de cómo escribir esto de manera que no acabemos pensando en patologías, en una doble personalidad, en una esquizofrenia, o sea,
¿cómo pensar esto? Es decir, el pensar racional es tan fuerte en ese sentido que uno tiende como a pensar, no, entonces, ¿cómo así? Se ve como dos, o sea, Borges son dos y entonces hay uno racional y otro que escribe. Y es bastante particular, por eso es que me llamó de pronto más la atención la cita de Borges, pero además encontré, por ejemplo, en Virginia Woolf hay algo sobre esto, en Edgar Allan Poe hay algo sobre esto, hay referencias, digamos, a verse a sí mismos como otros, y ellos han como intentado abordar a partir de sus propios textos como esta idea de es un momento de extrañeza, pero además como un momento de extrañeza que me saca de la familiaridad y que me hace a mí mismo verme como otro y que evidentemente no es como me divide, pero tampoco es como me identifico plenamente con eso otro, ¿no? En tanto no fui yo el que tomó voluntariamente esa decisión. Entonces, digamos que ese fue como el asunto, porque yo puedo entender fácilmente cómo de cara al acontecimiento hay un movimiento reflexivo en mí como que digamos, el escritor o el pensador o el filósofo, etcétera, etcétera, como que rememora y como que comprende o encuentra cosas de sí, por ejemplo, en los problemas, y esto nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Escribimos sobre algo y como que encontramos cosas de nosotros mismos en los textos. Y eso lo puedo entender. Y puedo entender el extrañamiento. Pero digamos, lo más difícil era tal vez pensar como esa despersonalización y además pensar esa despersonalización como simple y sencillamente un primado de la razón que impide que yo me vea como uno solo, ¿no? Y esa era como la intención del texto y pues nada, ojalá sirva o llame la atención para algo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? O allá, José Luis, si hay alguna pregunta. No, por el momento no se ha reportado nada más. Esteban, Hay dos aquí. te va a animar. Era para preguntar sobre, si digamos, da como ese pensar que a veces se llega a ver como cierta patología, como que se llega a ver el acto de pensar, como decías tú, de dividirse, si en esa visión de verlo como ese separarse está como dado como por la época de la técnica, como por eso que llama Foucault el orden del discurso, de que digamos se ve aquel que se deja como interpelar por el otro, por verse como otro por medio del pensar, como que no se le toma en serio, sí se patologiza, se podría decir, como si se puede ahondar sobre ese punto. Yo diría que tiene una relación, o esa fue la intención del final del texto, como presentarlo como si la época de la técnica es como la época del primado absoluto del pensar racional. Evidentemente, el hecho de que estemos en esta época influye en que un pensar distinto o un pensar que no es exactamente el racional, que no quiere querer o que no responde a un querer, pues evidentemente se ve como algo otro y evidentemente además, pues por ejemplo, en la época de Foucault, que es cuando escribe el orden del discurso, pues eso lleva a pensar como en órdenes, sí, en órdenes, en patologías o en ciertos tipos como de enfermedades mentales y se intenta entonces reducir ese discurso, ¿no? Como la idea que hemos visto en clase de lo que no se ajusta a la norma, lo que no se ajusta a lo que está socialmente estructurado, entonces en ciertas épocas se consideraba como el loco, el enfermo mental, y además hay como 5 nombres distintos que le daban a lo mismo y era pues al intento por patologizar y por considerar que estas personas estaban enfermas y puede ser que no fuera así, ¿no? En muchos casos. El más tal vez famoso es el de Juana la Loca, que se descubrió que nunca estuvo loca, sino que era una mujer aventajada en su tiempo y quería derechos para las mujeres y quería una cantidad de cosas que en su época eran consideradas como malas y además era mujer y debió haber sido la reina de España. Entonces el hijo la pone a ser loca para que encerrarla y quitarle legalmente el reinado. Entonces
uno piensa eso y la manera en la que se patologiza o la manera en la que se tiende como a cuestionar aquello que no es racional, tal vez es más preocupante en nuestra época, precisamente por todas las herramientas y por todas las mediciones que intentamos hacer de toda acción, de toda intención, etcétera, etcétera, y eso puede ser supremamente problemático. Pero a la vez creo que también es la época que puede reconocer que el pensar racional no es solo la única manera de pensar, ¿no? Hay otras áreas de la filosofía y otro tipo como de investigaciones que están intentando también como salirse de la onda del pensar racional y pensar, por ejemplo, más bien en las reacciones corporales, si son puramente instintivas, si no son instintivas, y si no son instintivas, ¿por qué si se dan? ¿Cómo hace el cuerpo para pensar? ¿Piensa el cuerpo? Y todo este tipo de preguntas. Gracias, Esteban, por tu pregunta. Bien. Estaba pensando cuando te escuchaba en la cuestión del espectro, ¿sí? Derridiano, ¿De qué? del espectro, Ah, ok, ya. ¿sí? Del espectro derridiano. ¿Qué tan cercano podría ser, ¿sí?, el pensar que este carácter, bueno, irracional no, sino no racionalizable, no racionalizable del comprenderse del ser ahí, ¿sí?, en esa mismidad, puede tener un carácter espectral, es decir, como que esa la espectralidad de una mismidad, ¿sí?, de ese Dasein, de ese ser ahí, ¿sí?, que está presente y a la vez está ausente, como lo que la mismidad es, ¿sí?, pero que no se presenta y sin embargo sigue ahí clamando su presencia, ¿sí?, en lo irracional. Voy a intentar responder tu pregunta, pero no sé si la comprendo del todo. Digamos, estás comparando, sí, el pensar no racional, bueno, el pensar genuino en Heidegger o el pensar sereno, meditativo con el tema de la espectralidad, como el espectro en Derrida, para los que de pronto no conocen a Derrida y están en esta sala, es aquello que, pues, como un fantasma, piensen en eso, como algo que me acecha y que puede aparecer como en Hamlet, pero al mismo tiempo no aparece, ¿no? El punto del espectro es que precisamente no hay una presencia del espectro y sin embargo acecha el discurso, como por ejemplo en el texto de los espectros de Marx. Yo no sé si el pensar genuino nos acecha, yo creo que más que acecharnos se despierta. O sea, tal vez mi ejemplo más reciente en clase, intentando como pensar esto, era un ejemplo que retoma Hartmut Rosa un ejemplo que retoma unos comentaristas que están intentando hacer una interpretación de Hartmut Rosa, de la resonancia en Hartmut Rosa. Y entonces en ese ejemplo hay básicamente narra la historia de un nazi que había matado a mucha gente y nunca sintió culpa. Pasan muchos años, él está en el momento en la guerra de Bosnia-Herzegovina y hay un río y encuentra el cadáver de un niño en el río. Y en ese momento ve al niño y algo ocurre. Que le recae todo el peso de la culpa, todo el peso del dolor, como que es capaz de comprender no solamente la muerte de ese niño, sino como las consecuencias de todo por fin es capaz de empatizar con la guerra, es capaz de empatizar, de tener empatía por el otro. Y entonces ahí yo no puedo decir, hay algo que lo acecha, no, hay algo que despertó, como que si uno se parara en Levinas para retomar el lenguaje de tu ponencia, por fin vio el rostro del otro, por fin algo le causó una cierta respuesta y ahí es cuando uno podría pensar, por ejemplo, que hay un pensar genuino. Ahora, con respecto al tema de lo mismo en Heidegger, hay que tener cuidado. En Ser y Tiempo queda muy claro que en tanto que el ser, en tanto que el Dasein es existencia, el Dasein es posibilidad, pues yo no puedo hablar del Dasein exactamente en términos de la mismidad,
porque no hay un sí mismo, ¿no? El Dasein siempre está cambiando, ¿no? Entiendo, digamos, más o menos a qué te refieres, digamos, en algún sentido yo puedo decir que intentando interpretar como el asunto, Heidegger como el tema de la mismidad dice como, no, pues sí, yo puedo decir que yo soy el dueño de mi acción, pero eso no quiere decir que haya un yo, solamente que es que a mí se me pueden atribuir todas esas posibilidades infinitas, nada más como quería aprovechar, pero sí hay algo, digamos, que podría ser equiparable y al mismo tiempo no, en tanto que el espectro, por ejemplo, Marx, Hegel, acechan el pensamiento filosófico, no están ahí, pero siguen determinando la filosofía actual. Uno podría comparar esas dos cosas en algún sentido y a la vez pues son supremamente heterogéneas porque no, el pensar genuino no está ahí, puede pasar, puede no pasar, puede despertar, puede no despertar y ese es el punto, ¿no? La cosa es insistir en algo para esperar a que despierte y pues podamos actuar genuinamente o pensar genuinamente. Bueno, aquí ya no hay, creo que ya podemos cerrar con esto. Pues nos están pidiendo que cerremos. Bueno, podemos una última pregunta cortita y ya con eso cerramos. En una parte de la ponencia hablaste del pensar sereno y dijiste que pues básicamente no es espontaneidad o instinto. Y pues que en Heidegger se plantea que la serenidad exige un esfuerzo superior. Esta idea en sí me llama mucho la atención y pues me gustaría que la desarrollaras un poco más de por qué en sí hay un esfuerzo superior. Sí, el tema, esta mañana creo que, no sé si todavía por ahí están, allá están mi amigo. Esta mañana tuvimos como un inconveniente parecido, una pregunta parecida, digamos. Y el problema es, lo que se puede decir es eso. O sea, lo que se puede decir es, por ejemplo, que en el análisis que hace Heidegger sobre el mito de la caverna, habla de una cierta formación y uno podría relacionar eso con el tema del esfuerzo superior. Que hay una insistencia de que no puedo dejar de actuar y que no es prescindir de la acción, exactamente. Y entonces como el poeta, pues básicamente como que requiere un esfuerzo superior, insiste en escribir, así escriba muy mal. O sea, como que insiste hasta que en algún momento puede que se dé el asunto. Y yo creería que está por ahí, igual con el pintor, el zapatero, el filósofo, el abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que insistir, el asunto es ese, insistir en el ser, insistir en el sentido, en espera de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, en ese mismo texto Heidegger dice, y eso no es garantía de que ocurra, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, no, eso no va a garantizar que en realidad atendamos al acontecimiento que logremos un pensar así. Pero el problema que se presenta ahí en Heidegger era un problema, digamos, que se mencionaba en Gadamer esta mañana y es lo mismo. O sea, no, ¿cómo generar eso? ¿Cómo esperarlo? No, esas son las únicas como medio cositas que dice, uno puede intuir una que otra cosa, intentar hilar fino los argumentos y sin embargo, pues no dice nada más. Él no ahonda como en el tema, pero sí sería como interesante mirarse de pronto en otros textos, no sé, en los Cuadernos Negros, que son los últimos que tradujeron, hay alguna referencia, por ejemplo, a eso, a la formación. Toca mirarlo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ya podemos entonces ir cerrando por acá. Gracias a todas, a todos por su participación, a la profesora Claudia por su ponencia. Y bueno, le doy la palabra a José Luis para que cerremos la jornada del día de hoy.